Bienvenidos a Historias Peculiares, donde profundizamos en el fascinante mundo de las experiencias cercanas a la muerte, ofreciendo nuevas perspectivas que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Nuestra misión es iluminar estas historias profundas, brindando perspectivas más profundas que inspiren la reflexión sobre nuestros propios viajes. Ya sea que nos visite por primera vez o regrese por más, estamos encantados de tenerlo con nosotros. Si encuentra nuestro contenido significativo, lo alentamos a suscribirse y mantenerse actualizado con nuestras últimas historias. No olvide presionar el botón me gusta para ayudar a compartir estas poderosas narrativas con una audiencia más amplia. Ahora, siéntese, relájese y prepárese para viajar al borde de la vida y más allá. En la historia de hoy, Evelyn relata una experiencia notable en la que se encuentra con una entidad de luz, que cree que es Jesús. Comparte los detalles íntimos de su encuentro y las profundas palabras que le dijeron. Sin más demora, profundicemos en su historia. Me llamo Evelyn y esta es la historia de una experiencia que cambió mi vida. Iba conduciendo un coche viejo y destartalado cuando de repente perdí el control. El vehículo se desvió de su curso, cayendo por un terraplén en un ángulo agudo, dando vueltas y vueltas. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo sacudido como una moneda en una caja agitada. En medio de este caos, tuve la clara sensación de que mi difunto padre acunaba suavemente mi cabeza, ofreciéndome algún tipo de consuelo mientras todo a mi alrededor parecía girar sin control. Cuando volví en mí, algo era diferente. Me encontré en un sueño vívido en el que estaba volando por el cielo. Sin embargo, no era un sueño de vuelo cualquiera, sentí una increíble sensación de libertad y control. Desde la infancia, a menudo había soñado con volar, pero esta vez fue diferente a cualquier otra. En el momento en que pensé en volar, permanecí suspendida en el aire, no caí ni descendí como normalmente lo haría en un sueño. La sensación de volar era constante, como si el mero pensamiento de volar me mantuviera en el aire. Me mantuvo a flote. Sin embargo, hubo momentos en los que intenté avanzar y me di cuenta de que iba más despacio. Tampoco podía empujarme hacia abajo y, por mucho que lo intentara, simplemente no podía descender. En cambio, sentí una fuerza inesperada que me empujaba suavemente hacia arriba, como si el mero acto de intentar detener mi vuelo solo me llevara más alto en el aire. Fue como si algo o alguien me estuviera guiando, elevándome más allá de mi propio control. En ese momento, de repente, me di cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo y ya no estaba simplemente soñando. Podía ver las cosas con más claridad que nunca, casi como si mi visión se hubiera ampliado más allá de los límites de mis gafas. Observé las copas de los abetos, la extensión de hierba debajo de mí, el camino que se extendía en la distancia y todo lo que me rodeaba. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando el mundo en su más vívido detalle. Cuando miré al cielo, me sorprendió la nitidez con la que todo se enfocaba. Podía ver cada detalle como si el mundo mismo se hubiera agudizado hasta alcanzar una claridad perfecta. Entonces, sentí la frescura del aire de abril rozando mi piel, mezclándose con el calor del sol de la mañana, que me bañó suavemente en su abrazo. Fue una experiencia surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera completamente inmerso en el momento presente, rodeado de una intensa conciencia del mundo. Al mirar hacia abajo, noté algo aún más sorprendente. Mi cabeza estaba medio fuera de la ventanilla aplastada del lado del conductor y me encontré mirando mi auto volcado, con mi cuerpo extrañamente posicionado sobre él. La vista era desconcertante y no pude evitar preguntarme, si estaba aquí abajo, ¿qué había encima de mí? Era como si mi cuerpo astral, separado de mi forma física, se moviera y rodara para mirar hacia el cielo. Lo que vi a continuación me dejó asombrado. Solo puedo describirlo como un vórtice, un desgarro en la tela del cielo mismo. El espacio estaba lleno de nubes arremolinadas y relámpagos similares al plasma que crepitaban con una energía que no podía comprender por completo. Dentro de esta grieta, vi entidades similares a estrellas, pero no se parecían a ninguna estrella que vemos en el cielo nocturno. No eran luces distantes ni lejanas,
estaban en el centro mismo del universo como una galaxia que gira alrededor de la luz más brillante y poderosa imaginable. Sentí que esta era la fuente, el corazón mismo de todo lo que existe. Mientras observaba, orbes de luz de diversos colores, formas e intensidades entraban y salían de la grieta. Parecían surgir de la estructura misma de este espacio celestial, entrando y saliendo con una gracia fluida que era a la vez hermosa e inquietante. En ese momento, incliné la cabeza y sobrepasada por el asombro de lo que estaba presenciando, susurré, «Oh, Dios mío, lo eres». Mi cuerpo se arrodilló instintivamente y me acurruqué hacia adentro, sintiendo una abrumadora sensación de humildad. Me di cuenta, con profunda claridad, de lo ingenua que había sido. Había pasado toda mi vida creyendo en la existencia de Dios, pero lo que estaba experimentando ahora era algo mucho más allá de mi comprensión. Siempre había sabido que Dios existía, desde que era una niña. Recuerdo vívidamente estar acostada en la cama, preguntándole a Dios sobre la inmensidad del universo antes de quedarme dormida. Cerraba los ojos, imaginando la extensión infinita del espacio, y en esos momentos, mi joven mente se estiraba para comprender el infinito. Casi podía sentirme viajando a través del cosmos, dándome cuenta de lo ilimitado que era en realidad. Pero ahora, al ver el centro mismo de la existencia, comprendí que había mucho más, cosas más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Desde muy joven, siempre fui excepcionalmente brillante, particularmente en matemáticas. A los 6 años, ya podía dividir por 10, e incluso antes de aprender a hablar, comencé a tener sueños proféticos. Uno de los primeros sueños que tuve fue cuando tenía 8 años, y fue una visión escalofriante de mi familia muriendo. Los vi perecer en un trágico accidente camino de Nevada, y traté desesperadamente de advertirles. Les dije a mi familia en el sueño lo que sucedería, pero lo ignoraron, desestimándolo como solo la imaginación de un niño. Quería creerles. No quería creer que algo tan terrible pudiera pasarles a mis padres. Pero cuando ocurrió el accidente, un accidente aéreo que se cobró sus vidas, el impacto en mí fue devastador, no solo físico, sino mental, emocional y espiritual. El horror de ese momento fue abrumador. Me encontré luchando con intensos sentimientos de confusión y resentimiento hacia Dios. No podía entender por qué Él me enviaba esas visiones, sabiendo que no tenía control sobre los resultados. Me parecía cruel recibir tal conocimiento sin el poder de cambiar nada. Para empeorar las cosas, comencé a perder la claridad mental que alguna vez tuve y ya no me sentía tan conectado con la realidad como antes. Mi sentido de discernimiento, que alguna vez fue fuerte, comenzó a desvanecerse. Tenía miedo, sentía que estaba perdiendo el control y comencé a suplicarle a Dios que dejara de enviarme esos sueños perturbadores. Con los años que siguieron, mi vida tomó un giro más oscuro. Soporté una serie de experiencias traumáticas, separaciones dolorosas y luchas que ningún niño debería tener que enfrentar jamás. El peso de todo eso me alejó aún más de Dios. El dolor y la confusión me llevaron a tomar decisiones que solo me distanciaron de la fe que alguna vez tuve tan firmemente. Comencé a recurrir a las drogas, las fiestas salvajes y el comportamiento imprudente, lastimándome a mí mismo y a los que me rodeaban. Perdí de vista quién era yo y la conexión que alguna vez tuve con Dios. Entonces llegó el momento de mi accidente. En medio de todo, se me mostró una revisión profunda y humillante de mi vida, vista a través de los ojos de Dios, una verdad cruda e innegable. Mientras yacía allí, boca abajo, reviví cada momento en el que había sido egoísta, cada vez que había tomado decisiones basadas únicamente en mis propios deseos e intereses, y el impacto de esas decisiones quedó al descubierto ante mí. Vi cada instancia en la que había manipulado a otros o alimentado conflictos para mi propio beneficio, y cada uno de esos momentos quedó registrado y se reflejó en mí. El peso de mis acciones fue aplastante, y el dolor que sentí en ese instante se multiplicó muchas veces. No era solo arrepentimiento, era una comprensión profunda y dolorosa de lo mucho que me había alejado de la persona que podría haber sido. Fue un ajuste de cuentas y comprendí, tal vez por primera vez,
el alcance total de las consecuencias de mis decisiones. Una sensación aguda y abrumadora me golpeó el plexo solar, como si un rayo de energía me hubiera atravesado. El dolor era tan insoportable que parecía que me hubieran quitado hasta la última gota de fuerza. Siempre me he considerado una buena persona, pero en ese momento no podía ni siquiera empezar a imaginar cómo me sentiría si hubiera vivido una vida llena de violencia o de malas acciones hacia los demás. Solo podía pensar que el peso de una revisión de vida como la mía, llena de decisiones egoístas, sería insoportable si hubiera cometido actos mucho peores. El dolor sería inimaginable. Mientras yacía allí en ese estado profundo, una entidad de luz se me acercó por un costado. Ahora bien, yo no fui criado en un hogar religioso, ni tampoco fui bautizado, así que no tengo idea de si estaba viendo las cosas a través de una lente personal, pero este ser exudaba un aura que otros podrían describir como similar a Cristo. Sin embargo, esta figura no era el Cristo típicamente representado en pinturas o fotografías. No era el Cristo que muchos evangélicos o la cultura de Estados Unidos podrían imaginar. Esta no era una figura con la que me hubiera topado antes. Era algo mucho más allá de las representaciones terrenales que había conocido. La luz que emanaba de este ser era tan pura, tan intensa, que apenas podía comprender la profundidad de la compasión que irradiaba. Era un ser de una pureza y una benevolencia tan inmensas que, al principio, ni siquiera podía comprender el alcance de este amor increíble. Nunca había sentido nada parecido, pero tan pronto como me tocó, lo supe. Lo tomaré. Es para mí, dijo el ser. Extendió su mano y absorbió el rayo de dolor que yo había estado cargando, y al hacerlo, la luz de esta entidad pareció brillar aún más y la abrumadora energía de ese dolor se desvaneció. Estás perdonada, dijo, su voz llena de una ternura que no podía describir. Por un breve momento, sentí como si su luz hubiera triunfado, desterrando todo mi dolor y miedo. Luego habló de nuevo, pero esta vez, fue un suave recordatorio de lo que significa ser humano. Fuiste hecha de carne, y con la carne viene la biología, la psicología, el instinto, el deseo, el ego, toda la complejidad de ser humano. Ser carne significa que pecarás. No es un defecto, es solo la naturaleza de las cosas. Ser humano en sí mismo no es una falta. En ese instante, una ola de relajación y paz me inundó, una que no había sentido antes. Fue como si el peso de todas mis preocupaciones y remordimientos se hubiera levantado en un solo momento profundo. Me di cuenta de que este ser, esta figura de luz, no era solo una entidad individual. Él era parte de una luz mayor y omnipresente. En cierto sentido, era el custodio de nuestro planeta, a quien se le había confiado la responsabilidad de guiarnos, protegernos y cuidarnos. No era solo una figura de amor y misericordia, era un guardián que ofrecía dirección y consuelo, irradiaba el cuidado y la protección que tan desesperadamente necesitamos. Y por primera vez, comprendí que era parte de algo mucho más grande que yo. En ese momento, mi comprensión era limitada, pero sabía que este ser era mucho más de lo que podía comprender por completo. Había mucho más en él, una profundidad que superaba mi comprensión. Me sentí abrumada por la magnitud de su presencia, y en mi emoción, comencé a hacer preguntas que eran ingenuas e infantiles en su inocencia. ¿Existen extraterrestres, ovnis, universos paralelos? ¿Qué más hay ahí afuera? Estos fueron los pensamientos que brotaron a la superficie, sin filtro, mientras me maravillaba ante la inmensidad de la experiencia. Y entonces lo oí, una risa suave pero clara, llena de diversión. Era como si alguien se estuviera riendo conmigo, no en burla, sino con alegría. El sonido era ligero y juguetón, y me sentí como si alguien me hubiera dado una palmadita en la cabeza de la manera más reconfortante. En ese momento, la sensación de ser guiada y comprendida fue tan clara que me abrumó. Sentí como si la fuente misma de mi ser, como si toda la creación, me estuviera rodeando. De repente, mi percepción se expandió. Ya no estaba confinada a mi comprensión limitada. Mi conciencia fue atraída hacia algo mucho más grande, algo infinito.
Era como si tuviera acceso a todo el conocimiento del universo, desde su comienzo en el Big Bang hasta su final, y luego volviera a dar un giro. Podía ver todo y nada a la vez. El tiempo, el espacio y la realidad misma se desplegaron ante mí como un gran tapiz, y yo era consciente de todo. Los recuerdos de todo el cosmos estaban dentro de mí, fluyendo a través de mí, conectándome con todo lo que alguna vez había sido y todo lo que nunca sería. En ese momento lo comprendí todo, o mejor dicho, tuve acceso a todo el conocimiento, que abarcaba la cosmología, la biología, la espiritualidad, la conciencia, la física, las matemáticas y la naturaleza misma de la existencia. La enormidad de todo esto era abrumadora, pero había una verdad innegable que se destacaba por encima de todas las demás: Dios es todo. Él es la fuente de todas las cosas que han sido y de todas las que nunca serán. Sin embargo, como soy humano, mi capacidad para comprender esta inmensidad es limitada. Solo puedo entenderla en términos que mi mente humana puede captar. Todo lo que percibo, todo lo que entiendo, está filtrado a través de la lente de mi propia humanidad. Incluso las experiencias más profundas son antropomórficas, moldeadas por mi perspectiva limitada. Es como tratar de explicar el concepto de una silla a una silla en sí misma, una silla que podría pensar que una mesa es solo una versión extraña de sí misma, pero sin respaldo. Es un recordatorio de que incluso lo mejor de la humanidad sigue siendo fundamentalmente humano, y como tal, todas nuestras percepciones están limitadas por las limitaciones de nuestras propias experiencias. Cuando una silla mira a una mesa, aunque no se reconozca como silla, cumple su función sin esfuerzo. No cuestiona su existencia ni intenta trascender lo que es, simplemente cumple su propósito. Fue un recordatorio para mí de que, en el gran esquema de las cosas, a menudo no nos damos cuenta de nuestro papel en el universo hasta que algo nos obliga a reflexionar. A los 14 años, me preguntaba sobre los límites del poder de Dios. ¿Podría Dios crear una roca tan pesada que no pudiera moverla? ¿Podría hacer algo que desafiara incluso su propio poder? La respuesta, me di cuenta, es sí, no y todo a la vez, en una gran paradoja que abarca todo y nada. En medio de esta comprensión cósmica, tomé conciencia aguda de mi propia posición. Estaba en un estado astral, pero tenía un cuerpo físico, uno que necesitaba que regresara para seguir funcionando. Era como si me hubieran transportado a un espacio entre realidades, pero si no regresaba, mi cuerpo dejaría de funcionar. En ese momento, sentí una abrumadora sensación de responsabilidad por mis acciones y supe que era hora de regresar. Mientras me disculpaba por interrumpir la increíble experiencia que estaba teniendo, me recuperé y me lancé de nuevo hacia la entidad de luz, hacia Cristo. Volví a entrar en mi cuerpo con fuerza, como un salmón nadando contra la corriente, entrando por la parte superior de mi cráneo. Se escuchó un repentino y casi violento sonido de WP, como un sello hermético que se cierra, y sentí que la presión de mi forma física volvía a su lugar. Era como intentar encajar una supercomputadora en un sistema viejo y obsoleto, no encajaba del todo bien, pero no tenía más opción que regresar a mi recipiente. Una vez de vuelta, sentí el vacío de mi cuerpo, frío, sin vida, abandonado. Se sentía como una casa vacía y con ecos, carente de vida, poder y propósito. Podía sentir el pánico creciendo dentro de mí, pero luego, con profunda determinación, comencé a moverme. Me concentré en mi cuerpo, deseando que respondiera. Empecé con la pierna derecha y descendió con facilidad, pero cuando intenté mover la pierna izquierda no hubo conexión ni respuesta. Sin inmutarme, ascendí por mis órganos, entré en mi corazón, rodeé mi caja torácica y bajé por mis brazos, todo mientras intentaba reconectarme con mi cuerpo. Finalmente llegué a lo que creía que era el núcleo de mi cerebro, el bulbo raquídeo, y comencé a activar los interruptores, como un capitán que da órdenes a una tripulación. Está bien, cerebro, me dije, hagamos que este cuerpo se mueva, ordené a mi sangre que fluyera y a mi corazón que latiera, instruyéndolo a coagularse en mi cadera para detener el sangrado. Traté de respirar, pero en el momento en que lo hice, un fuerte silbido emanó de mi respiración, y cuando abrí los ojos, todo lo que pude ver fue sangre,
brillante y pegajosa de color carmesí. Parpadeé y la sangre desapareció, pero en el momento en que comencé a moverme, sentí una extraña sensación de traqueteo, como si una bolsa de piedras me golpeara la columna y la cabeza. Me quedé paralizada, y solo oí el zumbido de una puerta abierta y la estática de la radio cercana. De repente, me di cuenta de que había un soldado cerca, sollozando. Lo miré y me di cuenta de la verdad: estabas muerto. No estaba segura de si estaba soñando o si esto era real, pero la conexión entre nosotros se sentía intensa, como si compartiéramos algo más allá de este mundo. Le aseguré: no te preocupes. Acabo de hablar con Dios. Todo estará bien. Me tomó la mano mientras miraba su sombrero de vaquero y me dijo que yo era su héroe, al igual que él era el mío. En medio de mi confusión, admití mi culpa por causar el accidente y pregunté por mis amigos. Me aseguró que estarían bien. Luego me explicó lo que había sucedido, pero mi cabeza daba vueltas por el zumbido, el ruido de la radio y la inquietante quietud del cielo. Me sentí mareada, al borde de la inconsciencia. Pronto llegó la ambulancia y pude escucharla acercarse. Pero protesté cuando comenzaron a usar las mandíbulas de la vida en mi auto, sintiendo un miedo abrumador de que pudiera matarme. A pesar de mi miedo, logré salir por mis propios medios. Mi cuerpo gemía y se retorcía de dolor mientras mi pierna izquierda lo seguía de mala gana. Me colocaron en la parte trasera de la ambulancia, donde me insertaron una vía intravenosa y me administraron oxígeno. Un policía se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano y ofreciéndome consuelo. Me dijo que podía dormir mientras él se quedaba a mi lado, pero no pude evitar sentir el peso de todo lo que acababa de suceder. El equipo de radiología es un zumbido constante en el fondo de una habitación de hospital: rayos X, monitores cardíacos, luces brillantes, agujas, máscaras, el pitido de las máquinas, el sonido estéril de personas hablando en latín, la abrumadora presencia de sangre y los ruidos inquietantes que te rodean. Me encontré entrando y saliendo de la conciencia en la unidad de cuidados intensivos durante lo que me pareció una eternidad, 36 largas horas. Una epidural de morfina me mantuvo en una neblina, y durante este tiempo, estuve convencida de que había arañas en todas partes. Fue una extraña mezcla de sensaciones, desorientadora, surrealista y aterradora. En medio de esta confusión, un sacerdote y algunas monjas esperaban a que llegara mi madre. Entraron en mi habitación y rezaron por mí repetidas veces. Recuerdo vagamente que el sacerdote realizó los últimos sacramentos al menos 3 veces, cada vez instándome a prepararme para la muerte. Pero, mientras flotaba sobre mi cuerpo, observando la escena como un espectador de circo, sabía que no era así. Cada vez que el sacerdote comenzaba con los rituales, yo regresaba a mi cuerpo y les ordenaba con urgencia que pararan, insistiendo en que todavía estaba muy viva. Mi espíritu sabía que no iba a ir a ninguna parte, aunque mi cuerpo parecía convencido de que estaba a punto de fallar en cualquier momento. A pesar del estado desesperado de mi cuerpo, mi espíritu permaneció tranquilo, negándose a aceptar la noción de la muerte. Y entonces, en medio de todo eso, apareció Cristo. Estaba hecho de luz, brillante y radiante de una manera que las palabras difícilmente pueden describir. Apareció ante mí como una figura que yo imaginaría que luciría un judío, su rostro atractivo, sus ojos castaños profundos y grandes, su mandíbula fuerte acentuada por un cabello negro largo y rizado. Estaba vestido con una túnica sencilla, tejida con algún tipo de fibra de cuerda, pero brillaba con una luz extraordinaria que nunca podría olvidar. Su expresión era una mezcla de preocupación y sabiduría, una sonrisa que contenía el peso del amor infinito. No pude evitarlo. Hablé, llena de asombro: vaya, la forma en que lo haces es increíble. ¿Cómo apareciste así? Estás aquí. ¿Qué hay ahí arriba? Estabas allí, pero ahora estás aquí. Te escuché, es asombroso lo bien que lo haces. Eres increíble. Gracias. Estaba tan asombrada. Entonces, en un momento de lucidez, recordé el consejo que me dio. Habló simplemente:
Lo que debes practicar es vivir la verdad. Sus palabras eran claras, pero tenían un peso inmenso. ¿Eso es todo? Puedo manejar eso, dije, lista para seguir cualquier camino que me pusiera delante. Puedes hacerlo, respondió con una sensación de tranquilidad, como si estuviera orgulloso de mí. Pero puede que sea lo más difícil que hagas en tu vida. No siempre será fácil. En ese momento, su mirada se volvió hacia la cruz. Y de repente, todo encajó. El peso de todo aquello, el sufrimiento, el sacrificio, el propósito, se hizo evidente para mí. Comprendí el significado más profundo de todo aquello de una manera que nunca antes había entendido. Cuando me tocó la mano, sentí una oleada de calor que inundó mi cuerpo, una sensación que me afianzó, atando mi espíritu firmemente de nuevo a mi forma física. Después de este encuentro, me enviaron a Minneapolis para una cirugía innovadora y revolucionaria bajo el cuidado del Dr. Templeman. Su trabajo establecería el estándar para los nuevos procedimientos de reconstrucción ósea, un giro irónico dado el nombre de mi cirujano. Pasé 5 semanas en el hospital, seguidas de 6 meses en un asilo de ancianos para rehabilitación. Durante este tiempo, escribí en mi diario, estar de pie será sostener mi corazón, caminar será conmover mi espíritu y bailar será reclamar mi alma. Era mi mantra, una visión de cómo podría ser la recuperación. 9 meses después, estaba caminando. 6 meses después de eso, estaba de pie. Y ahora, puedo bailar de nuevo, sin dolor. Pero no todas las experiencias son iguales. La historia de Evelyn es una de las que muestra lo que sucede cuando alguien vive una vida consumida por el egoísmo y el pecado. Su destino, aunque duro, es un recordatorio de lo que les espera a quienes se niegan a cambiar sus caminos. La otra vida es un misterio y es difícil comprender por completo dónde pueden terminar esas almas. Para comprenderlo verdaderamente, es necesario escuchar acerca de su experiencia cercana a la muerte, que arrojará luz sobre lo que les sucede a quienes se niegan a aceptar la verdad.